Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y reflexionamos el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 15, sobre todo reflexionando esta partecita en que Saúl es rechazado, decimos definitivamente, por el Señor. Esto lo tenemos desde los versículos 10 hasta el versículo que va ya hasta el fondo, ¿verdad? Del capítulo 15, que viene a ser el versículo 31. Después ciertamente que continúa algo más todavía con la muerte de Agag y partida de Samuel. Pero todo el rechazo que nosotros tenemos de parte del Señor. Saúl es rechazado entonces definitivamente por el Señor. Hoy queremos mirar estos versículos que se refieren a Saúl en que procura explicar su pecado. Es decir, ñandego siempre ya se camimante anayepa del 14 al 16. Siempre buscamos argumentos, ya explicases, ya ese evaluar cueñandereje, etcétera, etcétera. Ya esa cuagramo yepa lleva la ya po baijaguan. Tu ya de montar, pero entonces ya explicase que esto, que aquello, que nombre 10.000 cosas. O queremos argumentar cosas que evidentemente no se puede tapar, se dice, el sol con un dedito, no se puede tapar el sol con el dedo. De la yequiana lleva peñana esa es la verdadera conversión. La conversión es el ponernos ante los valores, los principios de Dios, los principios que Dios ha impregnado, atención, en nuestra misma naturaleza, en nuestra misma humanidad. Deja ahí con la ñandela, ñaña monguetano, y nada de religión que estamos hablando de, no sé, de seres extraterrestres como angelitos, que esto, que aquello lleva. Sino que estos lenguajes nos hacen entender que el poder y la fuerza de algo sobrenatural, es decir, de los valores y principios del Creador en el corazón del hombre, es lo que tiene que primar en nosotros, lleva. Y entonces es una humanización. La religión nos vuelve más humanos. Humanos significa entonces responder a esa característica esencial a la que fuimos creados y llamados por Dios. Y esto es entonces religión, queridos amigos. Ya sea, porque como siempre nosotros buscamos argumentos, a pesar que ya es en la corrupción que estamos metidos, en los negocios sucios en que estamos actuando, pero ñandea lleva ñambote se lleva. Pero ku baracaya ella lleva. No quiero ser tampoco así expresiones muy duras a utilizar, ¿verdad? De lo que hace el gato, pero siempre quiere enterrar ahí. El gatito pues entierra, lleva, ya pobre, añandeo pese, ya por la lleva peñaño tercero bebina. Y bueno, son entonces expresiones que nosotros tenemos que pensar y tenemos que saber
para que de cierta manera también podamos dar los pasos definitivos para un verdadero cambio y una verdadera conversión. Allí va. Primera Samuel, capítulo 15, que va de los versículos 14 al 16, en que nosotros decimos que Saúl explica su pecado a Samuel. O explica, así entre comillas, explica, o sea, y siempre uno después ahí se pone otra vez, además de que no tendría sentido eso, cuando queremos explicar nuestros pecados, nosotros encima nos enorgullecemos y nos queremos poner por encima, como que queremos considerarnos superiores, ¿verdad?, en ese camino que estamos haciendo. En síntesis, y la santito lleva. ¿Qué es lo que dicen estos versículos? Desde el 13 habíamos dicho, Samuel se presentó ante Saúl y le dijo, que el Señor te bendiga. Ya he cumplido la palabra del Señor. Bueno, hasta ahí. Pero Samuel, ahí está. Pero Samuel, en el versículo 14, entonces justamente, en que él va a procurar explicar su pecado a Saúl, ¿verdad? Va a querer explicar a Samuel. Pero Samuel le preguntó, ¿qué son esos balidos que oigo y esos mugidos que llegan a mis oídos? Saúl respondió, aquí viene la respuesta, los he traído de Amalec, porque el pueblo, ahí está, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. El resto lo hemos consagrado al exterminio. Vea la explicación a esto que ya Samuel le está insinuando que hicieron mal. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñan de Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñan de Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Virgen que fue concebida.
tú, San José. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero
la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 15 siempre de Samuel, versículos 14 al 16, lo que queremos mirar, cómo Saúl, ¿verdad?, quiere explicar. A ver, Samuel os endúgina, ahí están los validos, qué es lo que pasa, ellos fueron a la guerra. Dios les había dicho, como siempre, la cuestión del exterminio era uno de los elementos esenciales y fundamentales como parte de la guerra, ciertamente, porque la Biblia es un libro de teología. Lleva estilo protestante, todo literal, así como está, y esto es lo que sucedió, y esto fue, y esto así, asado. No, aquí nosotros encontramos una reflexión profundísima de una comunidad que a través del género literario y a través de hechos, no estamos diciendo que nos hayan sucedido de esta forma, de esta manera, con estas expresiones, ciertamente que no, porque aquí nosotros ya encontramos una reflexión teológica profunda, es decir, cómo nosotros, cómo el hombre mira el accionar de Dios en la vida continua del hombre, es decir, en la vida continua de nuestra comunidad. Apego la reflexionar en apego la ñandilla, lleva peña puña mañana, bueno, pea la ñandillara, o esa caseña de terapia, la ñandillara y potaña de yaguatalle, pañan de pues no mi es decir, para que seamos felices, ¿verdad? Y entonces, en la primera parte, Samuel le echa en cara y le dice qué son esos balidos que oigo y esos mugidos que llegan a mis oídos. Eso es como si no supiese nada, ¿verdad, Samuel? Entonces, como si estoy escuchando, va a ir con las endúaginas, Entonces, pero con esas preguntitas retóricas que está haciendo aquí Samuel, ya es Ipamayoina. Por si acaso cuando andes, oye, pecaste pena y fuiste desobediente con el Señor, y que tú y ahí se va a llevar directamente. Pero a ver, ¿qué son esos validos? Va a ver las endúaginas, ¿verdad? O sea, el autor sagrado, al presentar con una pregunta retórica, nos invita a nosotros a recordar, ¿verdad?, lo que Dios le había dicho, que no tendría que haber tocado nada, mandar todo al exterminio. Aquí ahí casi podemos abrir un paréntesis y volver a recordar cosas que ya hicimos en nuestros cursos anteriores sobre el Antiguo Testamento, que la experiencia del exilio de este pueblo ciertamente que marcó, ¿verdad?, en el judío tremendamente. Y por eso es que ellos después utilizan, ¿verdad?, el famoso, ¿verdad?, anatema, o el famoso, entonces aquí que nosotros decimos el exterminio. Con Andy Catuyo Pitalañan de Pite, me lleva con Añan desapareciana, con Andy Catuyo te hoy absolutamente ñandeña ya por parte de nuestra vida. Porque en la reflexión de Deuteronomio, el deuteronomista, la escuela deuteronomista, sacerdotal también, ellos reflexionan y dicen, si nosotros fuimos al exilio, si nosotros nos encontramos en una situación tan difícil, por cualquier error, sino que porque nosotros nos dejamos contaminar por estas cosas extranjeras. Nos dejamos contaminar por antivalores que fueron entrando en nuestra sociedad, en nuestra vida. Es interesante, ¿verdad?, que nosotros reflexionemos un poco con respecto justamente a los valores, a los principios, a las cosas lindas que siempre se nos han transmitido. Que de repente también sucede lo mismo, ¿verdad? Porque ya digo, que estamos rodeados de un mundo que nos atropella, un mundo que siempre está también con sus ofertas. Que verdaderamente una influencia externa es la que está entrando dentro de esta cultura, dentro de esta religión de los judíos. Y entonces el judaísmo, cuando se siente así, algo acongojado ya de cierta manera, porque vienen muchas presiones de todas partes, entonces es como que se despierta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Comienza a sacudirse. ¿Por qué esta realidad, verdad?
Y entonces así encontramos que Saúl procura explicar a Samuel por qué esto de su pecado. Cuando le dice, ¿verdad?, que son estos balidos de ovejas y bramidos de vacas que yo estoy oyendo, mis oídos están oyendo, el ganado que Dios claramente había ordenado destruir al anatema. Sin embargo, todo eso que tendrían que estar muertos ahora están vivos. O mejor dicho, siguen vivos. Quiere decir que naña pena guasuira de peñan de yara de yara o yerureba de cueñande. Volvemos enseguida con más ñan de yara Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Ñandemon baretemía, yepa, ñandepe puacabe, ñandeñecotemeba, apeisha yeguatamijanguaisha, yeguape, iñeeru vive. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué es lo que nos va a dar la salvación? Es decir, peñan de puisinota, peñan de ayuda imita, ñan de arorjanguá como cristianos. Hoy leemos la segunda carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 3, del 4 al 11. Hermanos, es Cristo el que nos da seguridad delante de Dios. No porque podamos atribuirnos algo que venga de nosotros mismos, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para que seamos los ministros de una nueva alianza, que no reside en la letra, sino en el espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Ahora bien, si el ministerio que lleva la muerte grabado sobre piedras fue inaugurado con tanta gloria que los israelitas no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés por el resplandor, aunque pasajero de ese rostro, cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu. Y si el ministerio que llevaba a la condenación fue tan glorioso, ¿cuál no será la gloria del ministerio que conduce a la justicia? Mira qué lindo lo que Pablo nos está presentando. Es una hermosa comparación. Primero el de la ley, por supuesto. Pablo no. Sabemos, queridos amigos, que siempre nuestra vida tiene un proceso. Y ese proceso ir descubriendo cada vez más profundamente en la revelación de Dios en nuestra vida. Ello digo, Ñandea lleva peñante yara que nosotros tenemos que hacer un camino de salvación, un camino de santidad, un proceso sobre todo. Pea la ñandea, ve palabrita, vea proceso. Ubea dice, cada día, ñandea ya pona pe pues humía, ya cacuajama. Si nosotros no tenemos esta mentalidad de que tenemos que ir creciendo, esforzándonos, luchando, evidentemente que vamos a anquilosarnos. Ubea dice, ya pues tao pepe ñandeña y moa ñandea y cuapama hoy, nañico te a ver, etcétera, etcétera. Queridos amigos, pidamos esta gracia hoy entonces para cada uno de nosotros y que la bendición de Dios descienda sobre nuestra familia, sobre nuestro país, sobre nuestra iglesia, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
como las águilas. Puedo volar sin miedo. Levanto mis manos hacia el cielo, segura que en ti todo lo puedo. Y como las águilas, puedo volar, volar sin miedo, sin miedo. Puedo volar sin miedo. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. Primer libro, capítulo
15, ¿verdad? Sobre todo estamos haciendo del 14 al 16. Aquí nosotros cuando le vemos a Saúl como diciendo yo he cumplido, ¿verdad? La palabra del Señor. Ubeagola dice ahí, ¿verdad? Saúl respondió, los han traído de Amalek, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del grano mayor y menor para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios. El resto lo hemos consagrado al exterminio. Bueno, entonces, ¿cómo decir? Nosotros dijimos una partecita, pero el resto no cumplí 20. Lo hemos cumplido. Upeagola dice ahí, ¿verdad? Con esa expresión aquí, Saúl. Nosotros el resto hemos cumplido. Ahora, esto nos demuestra que el orgullo y la desobediencia nos ciegan tantas veces. Orgullo y desobediencia es una de las cosas que nos ciegan, pero tremendamente. ¿Por qué? Porque el orgullo de bueno, después la desobediencia. Desobediencia es escuchar, mirar, entender, saber. Ah, aquí está el camino de la verdad. Había sido. Pero para la desobediencia, ande ella pues. De ella pues, ande ella pues. Desobedecer, entrar entonces en un choque directo y decir, no sé, vea, daya pues, ahí ni daya pues. Entonces por eso este orgullo, porque sé y la desobediencia, porque no quiero hacer lo que a mis narices se presentan y me doy cuenta que están bien, daya pues. Entonces estas cuestiones nos ciegan. O también nos hacen sordos a nuestro pecado. Nos hacen sordos, es decir, no queremos escuchar. Cuando alguien te quiere ayudar, cuando alguien por lo menos reflexiona y dice, a ver, un poco podemos hacer. Ahí vamos a ver, es decir, el nahendusei es una actitud nuestra porque al no querer escuchar nosotros no nos ponemos en el camino para poder luchar verdaderamente contra las cosas negativas que nos atacan y que nos corrompen, ¿verdad? Entonces, para que todo esto pueda suceder, para que exista un cambio, para entrar dentro de nosotros mismos, porque en el fondo es una pregunta esencial, crucial dentro de nosotros mismos, entonces necesitamos orar, necesitamos la oración. Orar, ¿qué significa? Entonces, calculado, dice entonces meter en oración tu propia vida que tiene que estar entonces para responder. Por eso que la oración ayuda para que nosotros podamos hacer un camino religioso, pero sobre todo ese religioso teológico que significa en el plano humano, es la propia filosofía de vida. ¿Cuál es mi filosofía de vida, verdad? Mi filosofía que depende directamente, o sea, que yo soy porque sé, yo me aferro verdaderamente a estos principios y valores que a la larga siempre me llevan a mi desarrollo como persona, como cristiano, como familia, como país. Porque peña de daña entenderos a peña de daña mindu uno va a ser muy difícil entonces que después nosotros presentemos todo lo que estamos haciendo, todo lo que nosotros queremos hacer por los demás, ¿entienden? Esto se comienza por casa, la fuerza de Dios, esa conversión se comienza por casa. Todos tenemos puntos ciegos de pecado en nuestras vidas, claro, eso ya sabemos. Entre Obetea, y justamente el Señor viene como para rescatarnos, decimos nosotros, ¿verdad? O UAP, Nuevo Testamento, nos dirá cómo se completa esta historia. Dios que nos rescata de nuestros pecados. Por lo tanto, necesitamos orar con sinceridad la oración del Salmo 139. Con sinceridad, este Salmo 139. ¿Pero por qué? Porque son justamente las obras de tus manos, Señor. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Examina esta obra que tú has hecho. Examina, entra adentro. Cobra, Señor. Y conoce mi corazón. Y conoce mi corazón. Es decir, estamos pidiendo algo más, adentrarnos, conocer,
saber, reflexionar, no es solo puro sentimiento. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Fiel a su costumbre de evangelizar en invierno por ser la temporada en la que todas las familias estaban recogidas en sus casas, porque en las demás estaciones los labriegos, pastores, artesanos, vendedores, comerciantes deambulaban en función de sus profesiones, el padre Juan Francisco Regis salió de Le Poix a pie el 23 de diciembre de 1640, embutido en su hábito hecho jirones, envuelto por la capa raída de siempre, con una pequeña mochila al hombro, calzando unas burdas sandalias, apoyado en un áspero bordón y acompañado por otro jesuita hacia Lübeck, una aldea situada a 80 kilómetros. Poco después del mediodía comenzó a nevar, pero impertérrito continuó la marcha y aunque al caer la tarde a su paso por el villorrio de San Bonnet, todos le suplicaron que pasara allí la noche, el padre Juan Francisco Regis prefirió seguir, arguyendo que como se había comprometido con el párroco de Lübeck a predicar en la iglesia de ese pueblo en Navidad, no podía faltar a su palabra. Y con los pies hundidos en la nieve mantuvo el paso a pesar de que por culpa de la ventisca no se distinguía el camino. Obviamente se perdió y fue a parar a una cabaña abandonada por cuyas paredes se colaban las ráfagas de viento que le produjeron pulmonía, y ardido de la fiebre el padre Juan Francisco Regis reanudó el viaje cuando empezó a clarear sin detenerse en el medio de la tormenta, hasta ingresar jadeando, tiritando y con una gruesa capa de nieve sobre su mantón a la iglesia de Lübeck. Llegó así a la iglesia de Lübeck, en donde de inmediato celebró la Eucaristía y tras pronunciar 3 sermones se introdujo en el confesionario, del que salió ya entrada la noche para dormirse sobre un tosco taburete. Al otro día, 25 de diciembre, en ayunas, ofició 3 misas con sus respectivas predicaciones. El resto de la jornada estuvo confesando y al filo de la medianoche lo venció el sueño. Juan Francisco Regis nació el 31 de enero de 1597 en Font-Comberté, en Francia, en el seno de una familia acomodada de campesinos, que se mantuvo fiel a la Iglesia Católica y la defendía a capa y espada de la agresiva mayoría protestante que los sahería constantemente. Y tal situación despertó en él un irrefrenable deseo de hacerse sacerdote misionero para rescatar del error a los herejes, y con esa idea ingresó en calidad de interno al colegio jesuita de Béziers, en donde adelantó sus estudios básicos, y al mismo tiempo formaba parte de la Congregación Mariana, una asociación de jóvenes que adelantaba una fructífera labor con los pobres y se distinguía por su acendrada devoción a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Una vez terminado este ciclo a los 19 años, el 8 de diciembre de 1616, Juan Francisco Regis se incorporó a la Compañía de Jesús, y 2 años después, cuando hizo sus votos perpetuos, ya era un acreditado profesor de gramática, pero como aún debía completar su preparación para el sacerdocio, en 1622 fue enviado a estudiar filosofía en el colegio de Tournon y aprovechó esta coyuntura para realizar sus primeras incursiones evangelizadoras con misioneros curtidos que le abrieron el camino para la que habría de ser su gran pasión: ganar almas para Dios con su predicación profundamente elemental. Entre la docencia, sus estudios teológicos y el cuidado y atención a los contagiados víctimas de brotes espaciados de peste, logró llegar a su ordenación sacerdotal en 1631. Destinado a Montpellier, una fogata calvinista que amenazaba con extender sus llamas por todo el país, San Juan Francisco Regis comenzó a apagar ese fuego protestante
Y aunque en varias ocasiones tuvo que enfrentar con valentía a agresivos piquetes herejes que pretendían tomarse las iglesias, nunca perdía su dulzura ni los buenos modales, y gracias a su acendrada misericordia, muchos de los agresores terminaban convencidos y convertidos, lo que le confirió una innegable autoridad moral que se hacía más evidente cuando con su predicación directa, llana y profunda, que todos podían comprender, traía de regreso a la iglesia a las prostitutas, recuperaba a los sacerdotes que llevaban vidas de seglares con concubinas incluidas, combatía las costumbres disolutas de la población, creó grupos de mujeres voluntarias que ayudaban a los presos y trabajaban gratuitamente en los hospitales y hospicios, y le alcanzaba el tiempo a San Juan Francisco Regis para devolver la vista a los ciegos, curar lisiados, multiplicar las existencias de los graneros a los que acudían los pobres, y como si eso no fuera suficiente, al llegar el invierno tomaba su mochila, su bastón de peregrino y a pie, dicen las actas de su canonización, que evangelizó más de 50 poblaciones con sus respectivas zonas rurales, y así, sin hacerle caso a nevadas, ventiscas o tormentas, emprendía penosas travesías misioneras, en las que ninguna casa campesina, por aislada que fuera, se privaba de su palabra consoladora, tanto que muchos campesinos la acompañaban hasta las aldeas más remotas para seguir disfrutando de su lenguaje directo, que aunque calaba profundamente en ellos, molestaba a algunos clérigos que incluso elevaron sus quejas a Roma, porque consideraban a San Juan Francisco Regis ordinario y falto de sustancia retórica. Pero si en el púlpito era recio y vehemente, en el confesionario se derretía de amor y misericordia con los penitentes. En la última de sus excursiones misioneras alcanzó a llegar, como decíamos, el día de Navidad a Lübeck, y sin parar ni comer, excepto 2 escasas horas por día, predicó, celebró Eucaristías, confesó a más de 100 personas, y en la tarde del 26 de diciembre se desmayó 2 veces, y hubo de ser llevado a la casa del párroco, en la que la pulmonía contraída en el viaje se agravó, y el 30 de diciembre de 1640 expiró beatíficamente. Fue canonizado por el Papa Clemente XII en 1737. Por eso hoy, 14 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Juan Francisco Regis que no nos deje desmayar en la difusión del Evangelio. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz.
traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y oye, ya es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Ñande Yara Poina, Yabuelo Guatajina, Lleva Sabape, Ñande Yara. O Mensaca Ñande y Ñande. Aquí en este caso, capítulo 15 de este primer libro de Samuel, versículo 14. Pero Samuel le preguntó: ¿qué son esos balidos que oigo? Estas preguntas también nos tienen que ayudar a nosotros, porque las preguntas siempre son retóricas. Porque van a pasar todo el exterminio. Nada va a quedar entonces aquí. Nada. Todo el exterminio. Pero sin embargo, después nos damos cuenta que no. O sea, Saúl ya puede ver. O ya por una partecita, parece, sí, llegué, hice algo, ¿verdad? Se erigió una columna y siguió adelante para bajar a Gilgal. Entonces se presentó ante Saúl y este le dijo: ¿qué haces? Te bendiga, Dios te bendiga. Yo he cumplido mi palabra del Señor. Ya he cumplido entonces la palabra del Señor. Esta, decíamos, hay autores que lo toman de una forma irónica, verdaderamente, el hecho de ya he cumplido la palabra del Señor, porque justamente Saúl es el que cae en la desgracia por no cumplir. Por no cumplir lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Por no cumplir. Y entonces el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado y mayor del potro. Ahora lo mejor entonces de este ganado
para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios. El resto lo hemos consagrado al exterminio. Vean el resto lo hemos consagrado al exterminio. Al revés, ¿entiendes? Era todo verdaderamente consagrar a Dios. Aquí nosotros nos encontramos ante una dicotomía seguramente, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Que aquí se necesita, aquí. Y por otra parte yo tengo que estar allá, fuera de mi realidad y de mi contexto histórico. Pero sin embargo, en esta puja, podemos decir así, lo que vale es siempre el equilibrio. El equilibrio. Porque uniendo estas dos fuerzas, entonces nosotros vamos a poder entender cuál es el camino de la felicidad, ¿verdad? Porque UPB, tenemos ideales, tenemos proyectos con principios que nos ayudan también a nosotros a dar los pasos en nuestra propia vida. Entonces necesitamos rezar con sinceridad la oración del Salmo 139. Salmo 139, los versículos 20 y 34. Examíname, examíname, le está diciendo a Dios, examíname, examíname por favor, como un diagnóstico para poder dar. La necesidad del rezar, necesitamos orar verdaderamente. Examíname, Señor, al mismo tiempo me acerco, rezo, pido, me fortalezco. Ahora, a nuestro pecado, ¿qué cosa? Nos hacen sobre nuestros pecados, dice. Lo que era completamente evidente para Samuel era inevitable, porque él está llegando, ¿verdad? Está llegando y está presentando. Samuel presenta la voz de Dios. Saúl, de cierta manera, oikoña carena, es decir, esa es la desobediencia. Y ese es el pequeño título, ¿verdad?, que nosotros le ponemos, en el sentido de que en la medida en que nosotros queremos realizar el plan de salvación, queremos realizar la ciudad de Dios, queremos realizar lo esencial y lo fundamental para que nosotros vivamos como comunidad, y bueno, entonces tenemos que luchar. Es la lucha, es el empeño. Llegar a domingo de resurrección significa también, entonces, desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, etc., ya yo voy a para que tengamos los valores y los principios del Señor. Todos tenemos, por lo tanto, puntos ciegos y puntos de pecado en nuestras vidas. Y necesitamos, ¿verdad? Necesitamos pedirle a Dios que nos dé la muerte en este caso. Cuando nos encontramos en angustia, cuando nos encontramos tan mal, ¿verdad? Parece que necesitamos y pedimos. Quítame la vida, apeato alguno, ya puedo, ya. Pero no es ese el camino, no es la solución. El Señor viene a ser para nosotros esa salvación. Es decir, la fuerza, la roca, el empeño que nos ayuda sobre todo a salir y a ir hacia el hermano. Me despido de ustedes por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.